Profesor, buenas noches. Los saluda el alumno Juan Legal de la sección B y en esta ocasión voy a hacer la explicación de la creación de todas las piezas del laboratorio 2, ¿no? Como podemos ver acá tenemos el ruedo de carro, el eje, la tapeta, el anillo separador y el anillo de engrase, que lo podemos ver acá. Vamos a hacer la explicación de cómo hicimos esta primera pieza. En un inicio lo que hicimos fue primero, vamos paso por paso, ¿no? En nuestro boceto 1, a ver un momento por favor. En nuestro boceto 1 lo primero que hicimos fue proyectar los diámetros, ¿no? El primer diámetro externo es de 130. A ver, un momento que se actualice para poder visualizarlo. Ya. El primer diámetro es el de 130 y después un diámetro pequeño de 60. Esto lo hicimos con creamos un boceto. Después de crear un boceto, creamos un círculo y en ese mismo centro creamos este diámetro de 60. Después lo que hicimos fue una extrusión, ¿no? Como podemos verlo acá. Una extrusión de este boceto, más o menos una extrusión de todo esto, que vendría a ser 70 de punto a punto. Después de eso lo que se hizo fue, después lo que se hizo, nos ubicamos en este centro, del mismo centro donde hicimos proyectamos los dos diámetros, trazamos una línea y en base a esa línea con una proyección geométrica ubicamos los dos diámetros, ¿no? Para que nos dé más o menos desde aquí 150, la mitad vendría a ser 75 hacia arriba y 75 hacia abajo. ¿Para qué? Para desde ese punto hacer dos rayos, ¿no? De 30, un rayo 30 acá, otro rayo 30 acá. ¿Para qué hacemos eso de los dos rayos de 30? Para que después cuando pongamos la herramienta que es revolución, a ver, un momento que cargue, por favor. Poder hacer que este círculo, o sea, hemos creado acá una circunferencia, pero después le hemos cortado, ¿no? Para que cuando nosotros hagamos la revolución, este círculo pueda cortar en todo el plano Z, ¿no? Todo el plano Z, dándole esta forma ya de una rueda, apareció una rueda. Después lo que procedimos a hacer, ya después de haber hecho ese corte, ya comenzamos a hacer los desfases, ¿no? Dentro ya de esta rueda. Aquí como podemos ver, tenemos diferentes desfases que le hemos hecho a la rueda. Para después de hacer todo esto, simplemente con la herramienta trim o espejo, poderlo hacer a la siguiente parte de la rueda, del carro. A ver, vamos a enseñar algunos comandos que hemos utilizado. Aquí puse lo que era el punto. Ya, aquí más o menos son los diámetros de cada desfase. Y la extrusión que le dimos a cada uno, lo podemos encontrar acá en el gráfico. Aquí tenemos si es 21, 10.5 para acá, 10.5 para acá, pero primero saber que de aquí hasta aquí hay 30 para cada lado. De aquí a aquí hay 5, ¿por qué? Porque si acá hay 60, 5 se divide para acá y 5 se divide para acá. Acá hay 5, aquí hay 10.5 de aquí hasta aquí, y de aquí lo restante, ¿no? 10.5 más 5, 10.5 más 5, 15.5, y lo restante vendría a ser este diámetro, este desfase de acá, ¿no? Esta extrusión que vendríamos a acá. Después de eso lo que hicimos fue proyectar nuestra circunferencia que se encuentra en este punto de aquí, como puede verlo, que más o menos es una circunferencia de 80, porque como podemos verlo de 80 es el diámetro para poder recién hacer ahí nuestros pernos. Hay muchas formas de poder hacerlo, ¿no? Pero la que yo usé fue la de 80, después lo que hice fue seleccionar este punto y con la herramienta a ver, vamos a dejar de visualizar esta cota de acá, con la herramienta en la parte, vamos a hacer un supuesto boceto,
solo para poder enseñar los comandos. Me pide un plano, a ver. Vamos a poner el plano YZ. Ya, a ver, solo para enseñar los comandos. Después de haber hecho eso, usamos el comando de simetría. El comando de simetría. Y con eso pudimos hacer que nuestro círculo, pusimos simetría, más o menos 4 y más o menos 90 grados, se ponían los otros círculos, y así fue que creamos toda nuestra pieza. Después lo que hicimos fue seleccionar estos 4 puntos, seleccionar los desfases, y con la herramienta trim o espejo, pudimos copiar lo siguiente, ¿no? En este lado de la cara. Y así es como se termina esta pieza. Ahora procedemos a lo que es la pieza del eje. En la pieza del eje empezamos por este punto de aquí. Empezamos por, a ver, un momento, por este punto de la cabeza. Más o menos lo que ubicamos en la cabeza es, a ver, allá. El diámetro es de 48, como podemos verlo acá. Todos estos son los diámetros que emplearemos, la extrusión que le daremos. Lo hemos trabajado por partes. A ver, aquí, mire, como podemos ver, son partes, de ahí le hemos aplicado desfases. En esta parte le ubicamos la parte de aquí, esto acá, lo del tornillo. No me carga ahorita. Ya. Le ubicamos el tornillo, de ahí le dimos un desfase de 25 hacia abajo para que, mire, como podemos verlo acá, esta fue la herramienta que usamos para lo que es la rosca. Lo seleccionamos una profundidad hacia abajo, es decir, hacia la parte de abajo, con un desfase de 25 y la cara a la cual queríamos aplicarlo, no que vendría a ser la de acá, para así crear lo que era nuestro tornillo. A ver qué más podemos explicar de aquí. Los radios de desfase, también el agujero de 5 también lo hicimos, como podemos verlo acá. Para este agujero también dibujamos primero lo que era un punto, y de ahí, después de ese punto, con la herramienta también agujero, hicimos un agujero de 10, como podemos verlo acá, de 10. De ahí le hicimos un desfase de 12 en todo esto, una sección de 12. Y así es más o menos como queda nuestro tornillo. Como podemos ver aquí, una pieza ya queda como solo una pieza, como un tornillo. Esto, perdón, este no es tornillo, este es el eje que va a empalmar con la rueda de carro para lo que es el ensamble, ¿no? El eje va a pasar por la rueda de carro, ahí le vamos a colocar las tapetas, y por último los tornillos, ¿no? Después de esto ya procedemos a hacer lo que es la tapeta. La tapeta es un poco más sencilla, ya que solo son círculos desde este punto. De ahí le hacemos, primero dibujamos los diámetros para la tapeta, ¿no? El diámetro vendría a ser de 98. A ver, vamos a verlo acá, lo podemos ver acá de todas maneras. Lo podemos ver acá si le damos visibilidad al boceto. Ya, acá tenemos este diámetro de 98, este diámetro desde donde se ponen los agujeros que van a ir, es un diámetro de 80. Esto nos va a servir de referencia, ¿no? Para poder tomar un punto y después aplicarle lo que es la matriz circular para seleccionar 4 y me hacen los 4 agujeros. Después acá tenemos, este es el diámetro de 80, este es el de 98. Este es lo que podemos recoger de nuestro primer boceto. A ver, de nuestro segundo boceto lo que podemos explicar es, ya, este es el diámetro de la parte más o menos exterior casi. A ver, es de la última, casi de la última capa. De la última capa, que es la que tiene la extrusión máxima hacia afuera, para que tenga la forma de una tapa. Vamos a dejar de darle visibilidad a eso. De ahí el chaflán va más o menos por este punto de acá. Todo esto es el chaflanado. Si no me equivoco es de 1 o 2 milímetros, creo que le dimos.
Después de eso, el boceto número 4, que ya vendría a ser desde el punto del chafranado hasta aquí más o menos. Es el diámetro interior. Y el boceto 5, a ver. Bueno, nuestro boceto 5 es la parte de donde el punto es donde salen todos los diámetros del círculo, ¿no? Recordar también que este diámetro de acá le hemos dado una extrusión hacia atrás de corte para que dé este diámetro 50, ¿no? Para que dé esta visión, ¿no? Que parezca una tapa, ¿no? Esta es la pieza ya terminada con todas sus dimensiones. Después, por último, ya tenemos lo que es el nido separador, que es el más sencillo de todos. Es dibujar prácticamente dos circunferencias, una de 48 y la otra de 40. Si gustan, lo podemos ver acá. Una de 48 y otra de 40, y simplemente darle una instrucción de 17 en este caso. 17 le damos para esto y ya tenemos lo que es nuestro anillo separador. Para el anillo de engrase es similar, a diferencia de que la instrucción que se le da es de 22. Y para esta parte de acá, lo que primero podemos hacer es, primero podemos, para dibujar este plano de aquí, lo que podemos hacer primero es seleccionar un plano de trabajo. En este caso seleccionamos, a ver, vamos a ver qué plano seleccionamos para, luego le aplicamos un desfase a ese plano. Ya, el plano es el XZ, como puede verlo ahí. Ese es el plano que desfasamos y nos da como consecuencia este plano. La distancia entre que le dimos para poder hacer ese desfase fue de 20. De 20, perdón, de 24. De 24 le dimos para más o menos ubicarnos en este punto de acá. Y después lo que hicimos, ya vamos a dejar de darle visibilidad al plano de abajo y le vamos a dar visibilidad al plano que trabajamos, ¿no? Visibilidad. Luego vamos a simular, que vamos a hacer un boceto ahí, para que nos muestre cómo ya. Una vez que ya tenemos esta parte de acá, lo que hicimos fue simplemente con la proyección de geometría, ubicarnos en este punto de aquí, y de aquí que parta un diámetro de 6, para después aplicarle una extrusión y lo cortemos, ¿no? Y así es más o menos como nos queda, así es más o menos como nos queda nuestra anilla de engrase. Bien, profesor, eso ha sido toda la explicación de con lo que corresponde a la creación de piezas. Próximamente estaré subiendo un video donde haga la explicación ya de todo el ensamble completo. Muchas gracias.